de estar más cerca de todos ustedes y hacer estos viajes juntos. Yo he sido pues viajera toda mi vida, he estado en el camino, en la ruta, como siempre teorizo en mis libros, en mis conferencias, donde para mí pues la vida nómada no significa no tener una casa, sino la capacidad de tener tu casa en el camino, de que básicamente la ruta es tu casa. Pero pues en este caso Gallery me ha acercado a estos viajes con grupos, estos viajes con personas como ustedes que tienen pues esa curiosidad y esas ganas de ver el mundo y también pues hacerlo de la mano de profesores y de personas pues especializadas siempre tiene como ese plus adicional de los viajes y yo me siento pues digamos muy honrada de que Gallery me haya invitado para acompañar estos viajes a ustedes. Hoy lo que yo vengo a hacer es sobre todo a enamorarlos del recorrido que se ha diseñado, un recorrido por el sudeste asiático. Empezaré a compartir pues ya la presentación para que ustedes vayan enamorándose de este recorrido. Este es un viaje que, como saben, sale el 6 de enero y regresa el 1 de febrero del año entrante. ¿Qué mejor manera de empezar un año que empezarlo viajando? Porque básicamente, pues después de la Navidad y de todos esos momentos navideños y familiares, arrancar el año ese 6 de enero, qué mejor regalo de Reyes, qué mejor traído que este viaje. Es un viaje por ese sudeste asiático, pues que yo he denominado en la presentación de esta noche un viaje a los significados, a la belleza y a la espiritualidad. Entonces, como les digo, no es una clase, lo que es un enamoramiento del recorrido, lo que vengo a hacer esta noche. Siempre antes de los viajes, cuando yo voy con Gallery, siempre hacemos unas clases preparatorias de los viajes y hacemos sesiones dentro del propio viaje para acompañar culturalmente esos recorridos y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a empezar por decir que este es un rincón del mundo donde la historia y la modernidad se entrecruzan, donde cada uno de estos destinos que vamos a visitar es una página por descubrir y como dijo un gran poeta vietnamita, la belleza no se mide en oro, sino en el brillo de los momentos vividos. ¿Qué es un viaje? Un viaje siempre es la oportunidad de construir nuevos momentos, de tejer biografía bajo nuestros pies, porque esos viajes se convierten en nuestra historia, en nuestra biografía, en nuestra colección de momentos inolvidables. Entonces, ese es el oro que todos nosotros tenemos. No se mide en riqueza, se mide en la calidad de los momentos vividos. Donde en estos destinos que vamos a visitar, aquí es pues todo es un brillo, todo es un disfrute. Por eso elijo esta foto de la bahía de Jalón para empezar, porque aquí vamos a pasar por lugares donde se va a hablar de purificación, de depuración, de reducción, pero sobre todo un lugar donde podemos vaciarnos para llenarnos de nuevo. Vamos a ver toda esa espiritualidad que se mezcla el budismo, se mezcla el hinduismo, se mezclan tantas y tantas cosas, donde vamos a empezar por decir que el sudeste asiático es obviamente una gran variedad geográfica que tiene una posición muy estratégica, o sea, es la zona que estamos viendo acá, y es estratégica porque está entre los dos grandes gigantes asiáticos. Todo el sudeste, lo que llamamos el sudeste, está entre la India, que es el gran gigante, y China, que es el otro gran gigante. Entonces, cada una de esas dos potencias lo que ha hecho es aportarle ideas, tradiciones y formas de habitar el mundo a estas personas de esta zona del mundo, donde lo que han hecho ellos es tejer su nueva y propia visión a partir de esas herencias tanto de la India como de la China. Entonces, esta región se divide en dos partes. Es toda la parte continental, o sea, la que está en tierra firme, y todo lo que es la parte insular. Entonces nosotros ahí tenemos Tailandia, tenemos Laos, tenemos Vietnam, todo lo que está en la península acá, en esta zona continental. Pero luego tenemos todo el archipiélago, que es el conjunto de islas donde está Singapur, que pues de alguna manera está entre la zona continental. Si bien es un conjunto de islas, está tendida por los puentes hacia el continente. Entonces, vamos a ver todo ese archipiélago malayo, ahí contaremos las historias de Marco Polo, que Marco Polo se devuelve de ahí de su paso viajando por China. He visto algunos nombres en la lista de los que están ahí conectados y he visto que hay personas que fueron conmigo a la ruta de la seda, pues hablamos mucho de Marco Polo y esta región también tiene mucho que ver porque en sus él regresa por este archipiélago. Entonces el archipiélago malayo, de hecho, es parte del responsable del descubrimiento de América y ya les contaré esas historias. Entonces también ahí tenemos lugares tan importantes como Brunei o Timor Oriental, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es sobre todo la zona continental y esa parte insular que es Singapur, que también vamos a visitar. Entonces, esta región es básicamente un punto de partida y de llegada, es aquí donde empieza toda una diversidad lingüística, toda una diversidad étnica, pero también al mismo tiempo
tiempo es como una suerte de puente, de conexión, de mezcla entre esas culturas y pues como les digo, desde tiempos inmemoriales la influencia ha sido de esos dos grandes gigantes, entonces la mezcla es cultural, pero la mezcla es también lingüística, es religiosa y es política, y eso todavía existe hasta el día de hoy. ¿Cómo es esta historia? Nosotros siempre dentro de los viajes aprovechamos o los recorridos en los buses o los momentos de desayuno en los hoteles o en algún momento que tenemos oportunidad siempre para contar o dentro de los propios recorridos ir explicando cada uno de estos matices y pues es muy importante saber cuál ha sido la influencia de estos dos gigantes. Aquí lo que tenemos es desde el siglo I toda la región del sudeste asiático va básicamente a recibir los inmigrantes de la India, sobre todo la casta de los brahmanes, que explicaremos eso porque no hay manera de disfrutar esto sin tener esos conocimientos de toda la religión y toda la tradición hinduista, y ellos van a traer ese hinduismo y por eso vamos a ver esa suerte como de mezcla entre budismo e hinduismo en esta zona. Y luego eso también moldea la lengua, porque todo esto, gran parte lo aporta el sánscrito, y luego vamos a ver por qué las caligrafías son similares y porque hay muchas palabras que también son similares y vamos a ir aprendiendo todo eso. Entonces, el hinduismo va a perdurar en la región más o menos hasta el siglo XV, son, digamos, 15 siglos, 1500 años, donde en toda la península que se llamó en ese momento Indochina, porque era la mezcla precisamente de India y China, y todo esto va a ser así hasta la llegada del Islam. Esa llegada del Islam va a generar también, pues, digamos, una suerte de movimientos que explicaremos en la zona y porque también aquí hay presencia musulmana. Luego, entre los siglos XVI y XVIII, lo que empieza es el colonialismo. Nosotros sabemos que esta región fue conquistada sobre todo por los franceses, donde ellos lo llamaban, digamos, en ese momento, pues era la Conchinchina, que era como, siempre también se utiliza eso, mucho esa palabra en Colombia, como para decir que eso es muy lejos. Y entonces, después de toda esa época de las colonias, cuando hay todos los movimientos independentistas, cuando ellos consiguen independizarse, también viene el siglo XX, que es muy importante en esta región del mundo, porque es el protagonista de la guerra de Vietnam. Entonces, esa guerra de Vietnam fue una de las razones que me llevó a mí a viajar allí la primera vez, porque quería conocer esa historia, porque estaba muy obsesionada en ese tiempo con el tema de la guerra de Vietnam, y todo eso tuvo unas consecuencias muy serias también en Camboya y también unas dictaduras que surgen a partir de toda esa guerra, que son las dictaduras de Filipinas, de Ferdinand Marcos, que ustedes habrán escuchado hablar de él y contaremos la historia, pero también en Indonesia y en Birmania, que también pues hubo unas juntas militares y todo eso pues tiene una repercusión, pero sobre todo en Vietnam contaremos la historia de la guerra porque están todas las historias de la gente naranja y todas las deformaciones que eso tuvo en las personas, cómo de alguna manera, casi que se fumigaba a la gente con lo mismo que hoy se fumiga la cocaína, los cultivos de coca en Colombia, y contaremos pues todas las historias. Entonces, todo esto, eso vamos a estudiarlo y a profundizarlo durante el viaje. Lo que tiene son unos escenarios absolutamente extraordinarios, unos escenarios que tienen desde volcanes activos hasta costas absolutamente espectaculares por las que pasaremos por una carretera que es la carretera de las nubes, que tiene toda esa vista y termina en una costa espectacular, pero tiene también glaciales ecuatoriales, porque esto es la línea del Ecuador, está, digamos, topográficamente, geográficamente en la misma zona ecuatorial, y tiene esas terrazas de arroz que también son impresionantes, que las veremos al pasar, pero también tiene grandes sistemas fluviales y vamos a navegar esos ríos también. Tenemos cerca de 14 lugares que son patrimonio mundial de la UNESCO solo desde la naturaleza. Los otros son patrimonio en el sentido de cultural, pues patrimonio cultural, y esto también tenemos las zonas de patrimonio natural de la UNESCO, tenemos los parques nacionales, las zonas protegidas y también la modernidad de las grandes ciudades. Entonces, nosotros vamos a empezar un recorrido que empieza en Vietnam, que empieza en Hanoi, y vamos a ir a los templos de Angkor Wat, donde cada uno de esos lugares tiene una historia, tiene una cultura, tiene una tradición, pero sobre todo nos vamos a maravillar en belleza. Yo lo que más me traje cuando hice ese viaje fue la deslumbrante belleza de estos lugares, porque si bien uno puede que haya ido a la India o puede que haya ido a la Ruta de la Seda, esto tiene una belleza muy particular de todos esos templos que se enfilan hacia lo alto y que incluso se alinean con el equinoccio, con el amanecer y el atardecer, y vamos a contar pues también todas esas historias.
O vamos a pasar por lugares como Hoi An, donde ahí están todas las antiguas zonas de comercio, donde iban los mercaderes orientales, pero iban los mercaderes occidentales, y esos puntos de encuentro donde está la seda, donde está la cerámica, donde están las artesanías, donde está la sastrería tradicional. Lo que tenemos es respirar, pues lo que vamos a respirar es arte, cultura y tradiciones comerciales, porque esta ha sido históricamente una región comercial, y aquí es donde nosotros vemos que el arte no solamente se ve. Muchos de ustedes saben que yo soy profe de historia del arte. El arte no solamente es para ver, el arte es para sentirlo, para respirarlo, para uno tocarlo en las calles y entender por qué estos faroles también son parte de esas manifestaciones artísticas de cada uno de los lugares. Yo tengo una historia muy linda con estos faroles. Mi abuela es absolutamente adicta a la Navidad, o sea, mi abuela y la Navidad son una sola cosa, y tiene estos faroles que yo le traje de Vietnam y se los traje, y ella, a cada persona que va a viajar, a ella le parece que le tiene que traer un farol, y siempre se le dice, no, es que no va a Vietnam. Pues ella lo único que quiere en la vida es tener toda su casa llena de todos estos faroles. Entonces alguien va a Nueva York y dice, bueno, pero allá hay un barrio chino, me pueden traer unos faroles, pero que no son iguales. Pero bueno, el caso es que estos faroles son una de las cosas más hermosas que hay, y pues vamos a disfrutarlos en varios lugares. Vamos a pasar también por Bangkok. Bangkok es una ciudad que está llena de modernidad, pero que está llena de espiritualidad, porque una de las cosas más bonitas de Bangkok es cómo esos grandes edificios, los grandes rascacielos modernos se mezclan con los templos hindúes, y también ese dorado de los templos que brilla al mismo tiempo que la luz de los rascacielos. Eso es una cosa muy espectacular. Pero también tenemos galerías, galerías de arte contemporáneo, que si tenemos tiempo libre podemos visitar, donde vamos a ver también ese diálogo, esa conexión entre artistas contemporáneos y artistas del pasado. Entonces, esto también es un arte que trasciende las galerías. Tenemos mucho arte urbano y también lo vamos a ver en los recorridos y al pasado. Y también, pues obviamente, Hanoi, Halong, que es la bahía de la que visitaremos después de visitar Hanoi. Yo siempre digo que esta bahía parece una pintura de Monet. O sea, todo lo que uno ve, dependiendo de la luz que esté haciendo, es una luz amarilla, es una luz verde, si es una luz azul, todo parecen cuadros pintados por Monet, porque esto es un espectáculo de sueño. Yo fui a Vietnam la primera vez en el año 2010. Y desde ese momento, yo en ese momento pues no había viajado tanto como he viajado pues 14 años después de viajes. Y uno de mis primeros viajes importantes fue el viaje que hice al sudeste asiático. Y yo recuerdo que desde ese primer momento yo decía, en mi lista de 5 lugares en el mundo está la bahía de Halong. Y al día de hoy, después de más de 40 países, la bahía de Halong sigue estando entre esos primeros lugares. Esto parece esculpido por la mano de Dios realmente, esculpido por el tiempo, por la lluvia, pero sobre todo es la exuberante belleza de la bahía de Halong. Y lo mejor de esto, es que es difícil escoger, pero lo mejor sobre todo es la riqueza gastronómica. O sea, aquí lo que vamos a entender es que aquí la gastronomía es un arte en sí mismo, donde cada plato, desde la sopa po, que uno se quiere traer todo para hacer sopa po en la casa para toda la vida, porque uno puede haber ido a un restaurante de comida tailandesa o de comida vietnamita y haber probado una sopa po, pero no sabe igual a lo que sabe evidentemente en el lugar, o un pad thai, que es como ese plato tan típico, pero aquí realmente vas a saber, o la ensalada de papaya verde, que es otra de esas maravillas, o cómo preparan con ese bambú supremamente aromático y las hierbas aromáticas cada uno de esos rollitos primavera, o los pollos o los pescados, etcétera. Para mí es la mejor gastronomía del mundo, es el lugar del mundo donde más delicioso he comido, y la cocina de esta región realmente lo que refleja es esa mezcla cultural, esa mezcla creativa, porque una de las cosas que a mí más me impresionó cuando estuve en esta zona es, tienen exactamente los mismos ingredientes que nosotros, porque esta es una zona en exactamente la misma línea ecuatorial, pero hacen maravillas con esos mismos ingredientes, porque es exactamente las mismas cosas con las que nosotros cocinamos, pero van a ver ustedes en este viaje cómo son ellos capaces de convertir una leche de coco en una cosa absolutamente de otro planeta. Entonces, las mejores gastronomías. Voy a ir a empezar entonces a recorrer lugar a lugar para que vayan viendo las cosas que vamos a ver. Vamos a empezar por Hanoi, que es la joya del norte de Vietnam. Normalmente es el lugar al que se llega.
Aquí está, obviamente, pues Hanoi hoy es la capital de Vietnam ha cambiado varias veces y eso también lo vamos a ver porque vamos a ir a la antigua capital imperial. Entonces, es una ciudad que es absolutamente cautivadora, donde aquí hay historia, hay cultura, hay modernidad, pero sobre todo, Hanoi, el primer contacto con Vietnam es el bullicio de las calles. En Vietnam hay 18 millones de motocicletas, o sea, hay motos hasta para tirar para el techo y cruzar una calle es una de las aventuras más fuertes que van a tener en la vida, porque nunca aspires a que haya un paso de cebra donde las motos se van a detener y tú vas a poder pasar, no, te tienes que tirar a la loca y esperar que la moto no te mate, pero es toda una aventura absolutamente extraordinaria de vivir. Entonces este es un lugar donde pues hay pasado y presente que coexisten armoniosamente. Y también acá les traje la mía, y para que ustedes la miren ahí, vamos a ir a este show de marionetas. Uno de mis tesoros en el mundo es esta marioneta, que la quiero con toda mi alma, es el tesoro de mi biblioteca, donde estas marionetas son uno de los shows más interesantes que hay, es tradición del folclore vietnamita, donde es el arte del norte del país, pero estas marionetas no son del tamaño de mi marionetica, no, son esta misma, pero gigante, y esto es actuación, danza, música, todo esto con unos titiriteros que no se ven porque están dentro del agua y las que brincan son las marionetas. Esto es una cosa absolutamente extraordinaria, de los mejores shows folclóricos y culturales también que haya visto yo. Vamos a ir a conocer toda la historia de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es la figura central de la historia de Vietnam. Vamos a ir a la plaza donde está su mausoleo, donde esta es la plaza donde él proclama la independencia de Vietnam en el año 45, donde a partir de aquí comienza la República Democrática de Vietnam y todo lo que eso trajo a continuación, donde él va a ser el paladín de la independencia y de la lucha por la independencia de Vietnam, donde su legado hoy todavía está presente en todas las calles del país, es tema de estudio, es tema de admiración para los vietnamitas, para ellos pues es su gran líder, es su gran señor, entonces hay mucha reverencia todavía por la figura de Ho Chi Minh y vamos a ver alrededor de toda esta plaza las pagodas que hay, una de ellas la pagoda del Pilar Único, que es una pagoda que está precisamente pues sostenida en un único pilar, una pagoda del año 1000, que es una pagoda de madera que es absolutamente extraordinaria, está dedicada a la diosa de la misericordia. Se dice que esto es sobre todo para parejas que quieren tener hijos, pero que es la diosa también de la buena suerte. Entonces, a lo largo de los siglos es una pagoda que se ha ido, pues, digamos, reconstruyendo, renovando, pero pues como les digo, desde el año 1049 es esta pagoda y una de las cosas que más me hace ilusión explicarles en las clases preparatorias del viaje es lo que llamamos la arquitectura oriental. Esa arquitectura oriental que te sirve para ver también China, que te sirve para ver todo este sudeste asiático y que también te sirve para ver la India, porque vamos a entender las diferencias y sobre todo la simbología de estas arquitecturas, porque esa pagoda tiene las puntas hacia lo alto, porque tiene un dragón arriba, porque tiene una tortuga. Entonces, esa simbología que nos ayuda también pues a disfrutar enormemente los lugares. Vamos a ver otra de esas pagodas, que es otra de las pagodas más antiguas de Vietnam, que está en el lago Tai. El lago Tai en Hanoi es uno de los lagos más bonitos, es un lago donde ahí fue la primera vez que yo vi personas haciendo tai chi a todas las horas del día, pero sobre todo al amanecer. Yo salía a correr y veía las personas haciendo tai chi con la bruma del amanecer sobre el reflejo del lago, una de las cosas, de las experiencias más bonitas también cuando me acerqué a las filosofías del tai chi. Entonces, aquí cada uno de esos pisos, ya se los voy a mostrar en una imagen más cercana, tiene las estatuas de Buda y tiene otras figuras religiosas. Entonces, nosotros aquí en Vietnam vamos a ver mucho budismo, pero vamos a ver también todos los temas de Confucio y vamos a ver luego el hinduismo. Entonces, todo esto es un tema de simbologías y filosofías orientales. También este lago es un lago que es la defensa del país, es un lugar de culto para los budistas, para ellos es un lugar pues también de reverencia intelectual y explicaremos por qué. Aquí en esta foto pueden ver pues en cada piso y que vamos a estudiar qué es una pagoda y por qué una pagoda se diferencia de un templo y por qué los palacios tienen arquitecturas similares pero no son iguales.
Entonces, vamos a aprovechar para contar toda esa simbología, como les digo, porque esas arquitecturas tradicionales vietnamitas, que tienen mucho que ver con la arquitectura china también, vamos a ver cómo terminan en esas, digamos, esas estructuras curvadas, terminan casi siempre en el dragón o en la tortuga o en otros animales que caminan sobre las nubes, por ejemplo. Explicaremos todos los animales de esa simbología oriental y también los colores, porque tenemos el rojo y el amarillo, que son para ellos los colores de la prosperidad. Entonces vamos a ver también todos esos elementos decorativos cómo están. Entonces, este primer día es un día de pagodas, sobre todo, es un día de ver las pagodas más antiguas y más veneradas de Japón, donde aquí también por ejemplo, otra pagoda, sus símbolos ya no es el dragón, sino la tortuga y la serpiente. Entonces vamos a ver los mitos fundacionales, donde en esos mitos fundacionales también aparecen todos esos animales en las carreras de concepción del mundo, y la serpiente que representa la riqueza y la tortuga que representa la protección y que además es el sostén, es el soporte, porque ellos piensan que el mundo, pues su filosofía habla de que el mundo está sostenido sobre unos pilares, y esos pilares están sostenidos sobre unas tortugas, los caparazones de las tortugas. Entonces, este es un templo para pedir salud, para ir a pedir la suerte, para ir a pedir la felicidad. Y ahora que lo pienso, 14 años después, pues yo tengo todo eso, entonces creo que las peticiones del templo me salieron bastante bien cuando fui en aquel momento. Y vamos a ir a uno de mis favoritos en este recorrido, que es el Templo de la Literatura. El Templo de la Literatura es uno de los sitios más importantes históricos de Hanoi. Es fundado también en el año 1070, se conoce como la primera universidad del país, y una de las cosas que es más importante es que es un templo dedicado a Confucio. Aquí está, vamos a explicar quién es Confucio, por qué Confucio es importante en estas filosofías orientales, y vamos a ver los jardines, vamos a ver todos esos edificios de madera, toda la estructura que representa la estructura clásica de la arquitectura oriental. O sea, vamos a ver los distintos periodos de la arquitectura, y uno de ellos es el periodo clásico, pero sobre todo este homenaje a Confucio y a todos los eruditos. Y esto es muy importante porque Confucio, si bien no es un dios, es una de las figuras que más impacto ha tenido en la historia de la filosofía y en la historia del pensamiento y las ideas. Entonces, conocer a Confucio es algo realmente muy importante, porque realmente es uno de los líderes más importantes de la historia del mundo. Y lo que vamos a ver también, que es muy hermoso, son estas estelas. Y estas estelas están sostenidas sobre caparazones de tortuga. Y esto eran los nombres de todos los graduados de esta universidad desde el año 1000. O sea, una cosa increíble, de hermosa. ¿Y por qué la tortuga? Porque la tortuga también es la longevidad y la longevidad y la sabiduría, pero lo que quiere decir esto es cómo llega de lejos alguien muy sabio. Entonces eso también me parece que son unas metáforas muy hermosas que podemos recorrer mientras caminamos, y podemos ir conversando sobre ellas mientras caminamos por ahí. Vamos a ir sobre el lago Juan Kiem. Está otro de los puentes más fascinantes, que es el puente con el que empecé esta imagen de Vietnam, este puente, que es un puente que además se ve hermoso porque se refleja en el agua de una manera muy, muy, muy particular. Y entonces este puente, que también es uno de los más fotogénicos y más fotografiados de Hanoi, se llama también pues el Puente Rojo, el Puente de la Luz del Sol Naciente, y tiene unas puertas que están decoradas también con toda esa sabiduría, el tintero de la sabiduría, los tigres y los dragones, que también, y los fénix, que también explicaremos qué significan en esa simbología. Y también aquí tenemos lo que se llama la montaña de Jade. La tradición desde el siglo XV cuenta que Vietnam estaba bajo la invasión de los chinos, y el rey recibe, esto es toda una historia mitológica, una espada de la deidad. Entonces los dioses le dan una espada, y con esa espada, la espada se la da, por eso acá hay acá no se alcanza a ver bien, pero es una tortuga que lleva la espada en la boca. La tortuga emerge del agua, le da la espada como regalo de los dioses, él logra vencer a los invasores con esa espada, y luego salió la tortuga otra vez a reclamarle la espada, porque era un regalo del cielo y debía volver a los dioses. Entonces el rey se la entrega, y desde entonces este lago, que se llama Juan Kiem, que es el lago de la espada retornada, que es la tortuga que se convierte también en el símbolo de mensajero de los dioses y de la justicia, y que se dice que habita esa tortuga todavía en las profundidades del lago, y que si uno ve una tortuga, pues realmente tiene la buena suerte de vencer contra sus enemigos.
Y vamos a ir a recorrer los barrios antiguos, sobre todo este barrio antiguo que es el barrio de los mercaderes, la zona, digamos, histórica y vibrante de la ciudad, donde vamos a ver pues toda la gente con los típicos sombreros, las bicicletas cargadas, llenas de materiales. Son 36 calles porque eran 36 gremios. Entonces el gremio de los artesanos, el gremio de los de la lana, el gremio de todos los gremios de artesanos y comerciantes, cada uno tenía su calle, por tanto son 36 calles según la especialidad, si es faroles, si es bueno, cualquiera de esas artesanías. Y vamos a ver que lo más lindo de este barrio antiguo es que aquí hay una mezcla entre edificios tradicionales vietnamitas y la arquitectura de la colonia, la arquitectura colonial francesa. No es como la española nuestra, la arquitectura colonial española, no, es la colonial francesa, y vamos a ver esa mezcla tan particular. También a los que les gusten los puestos de mercado callejero, este es el lugar para la comida callejera. Aquí hay pues desde la sopa po hasta el típico sanduchito vietnamita, que es una delicia, todos estos manjares pues en todos los puestos de la calle. Y aquí lo que tenemos pues es la posibilidad también de comprar esas artesanías. Yo ahí compré las bufandas más bonitas que compro en mi vida de seda, todavía las tengo hasta hoy y no tienen pues, parecen como si las hubiera comprado ayer, las hubiera sacado de la bolsa, y son realmente a unos precios muy, muy razonables. Y también compré un edredón, una cosa absolutamente increíble. Entonces este es el lugar para comprar. Y de aquí nos iremos a la Bahía de Jalón, a la Bahía de Jalón, que es pues naturaleza para la contemplación. O sea, como les digo, esto parece pues un regalo del cielo. La Bahía de Jalón es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Vietnam y del mundo. Como les digo, está en mi top 5, no ha salido de ahí desde el año 2010 cuando fui por primera vez. Es Patrimonio Natural de la Humanidad para la UNESCO y es una bahía que tiene 1.500 kilómetros, pero de esos 1.500 kilómetros hay 1.600 islas e islotes de piedra caliza que además está cubierta por vegetación. Entonces, lo más lindo es que la vegetación se refleja sobre el agua, que es agua color esmeralda. Entonces, dependiendo de la luz que haga ese día, la luz, el agua siempre se ve como de ese color esmeralda. Pero entonces aquí lo que vamos a ver también es la riqueza de la flora y fauna que viene al lugar. Aquí tengo un videito que para los que ya pues estén interesados en el viaje, mandamos también cuando hacemos los grupos pues del viaje, mandamos también los videos y la bibliografía para que vean el video. Entonces se dice también que otra de esas leyendas, que cuando Vietnam estaba bajo el ataque de otros invasores, el emperador pide ayuda a los cielos y en respuesta un dragón desciende a la tierra y al ver el conflicto decide proteger al pueblo vietnamita y empieza a escupir joyas y esmeraldas que se van convirtiendo en las islas, en las rocas y en esa agua color esmeralda. Entonces el dragón se iba moviendo, iba creando esas formaciones rocosas en el lago, y pues la bahía de Jalón es hoy uno de esos tesoros naturales de la humanidad. Se dice que el dragón y todos sus descendientes siguen protegiendo la bahía, y por eso pues esos chichones de montaña aluden a esos dioses protectores de la bahía. Entonces es la fuerza también y la resistencia del pueblo vietnamita lo que representa. No hay foto, todas las fotos son hermosas, pero digamos que la realidad supera cualquier foto bonita que yo les pueda mostrar. Y vamos aquí a hacer un crucero de 2 días a bordo de un junco. Vamos a explicar qué son los juncos, cómo están hechos, que es una cosa hermosísima, y vamos a navegar el río para conocer pues toda la bahía y los alrededores. Porque en los alrededores todo está, pues todo es el delta del Río Rojo, que es una de las regiones más fértiles y más densamente pobladas de Vietnam, esto también al norte del país. Estas piedras que yo les mostraba hace un momento, que son como unos chichones, dialogan mucho con el sistema montañoso de Guilin en China, que también son esas montañas en forma de chichón, pues que también son muy famosas en el mundo. Entonces, toda esa sedimentación, toda esa, digamos, riqueza que viene de los ríos, todo esto lo que hace es que estas tierras bajas sean muy ricas en nutrientes. Entonces, esto es lleno de canales, estos canales van hasta los arrozales, y aquí lo que vamos a ver es que esto es una zona agrícola por excelencia, porque aquí es donde se cultiva el arroz, donde se cultivan los vegetales, donde se cultivan todos esos productos pues, que hacen posible la riqueza de la gastronomía vietnamita. Entonces también es la región que produce la mayor parte del arroz del país y alberga pues toda esa diversidad de ecosistemas, de humedales, de bosques,
y pues esas terrazas de arroz que también veremos al pasar. ¿Por qué? Pues porque la arquitectura es la columna vertebral de un país como este y es la columna vertebral también de la actividad económica preponderante. Entonces, aquí lo que tenemos es como el granero del país, es como el granero nacional y toda esa vida rural, pues que también vamos a ver todas esas expresiones típicas de la cultura de la vida rural que también siempre hace tanta ilusión ver en los viajes y que no todo sea pues como el recorrido turístico, sino que podamos ver la vida de la gente a lo largo del delta. Porque todo ese delta es, pues, es un ecosistema que es vital, donde aquí no solo vamos a ver los cultivos, la flora y la fauna, sino que todo esto también tiene unos problemas como la urbanización desenfrenada, donde nosotros vemos de pronto en medio de una cosa hermosa de arroces, de arrozales y de cultivos, vemos de pronto un edificio de la nada, sin ningún tipo de plan de ordenamiento ni nada, y pues aquí lo que está en riesgo es el equilibrio ecológico del lugar y pues esa herencia cultural y esa herencia natural que tiene esta zona. Pero vamos a ver pues las típicas barcas y lo que uno también quiere ver es pues la verdad de los lugares, no solamente lo hermoso, sino pues también pasamos por esas zonas donde vamos a navegar esos distintos deltas del río y vamos a poder ver cómo es la vida en estos lugares y también pues obviamente esas terrazas de arroz que son realmente muy emocionantes. De ahí nos vamos a Joyán, que es como una suerte de confluencia entre el tiempo y la cultura. Joyán, históricamente, lo que mejor tiene conservado es el casco antiguo, pero sobre todo hay una enorme influencia cultural que ha venido a lo largo de los siglos porque esto era un puerto comercial. Siempre que una ciudad es un cruce de caminos, un puerto comercial, entonces los comerciantes de las diversas nacionalidades, sean chinos, sean japoneses, sean europeos, lo que van dejando es cada uno su huella, cada uno su impronta. Entonces, aquí lo que tenemos es una arquitectura que combina elementos vietnamitas con chinos, con japoneses y con occidentales, donde hay un paisaje urbano absolutamente único. Aquí en Joyán es donde les decía hace un rato, pues que está toda esa tradición de faroles, es otra de las oportunidades de ver a la gente, que es gente como tranquila, como relajada, como que va a otro ritmo, es como el ritmo del tai chi, es como el ritmo de la delicadeza, de la sutileza, y pues aquí lo que vamos a hacer es perdernos en sus calles, disfrutar de la gastronomía. La ciudad es famosa por sus platos típicos que son, entre ellos, el rollito primavera y también es un gran centro de confección. Entonces vamos a ir a mirar pues todas esas tiendas y los faroles, pues que como les decía, es uno de los símbolos de la ciudad con todos esos colores que iluminan las calles, las tiendas, los restaurantes y durante el siglo XV es cuando surge esta tradición farolera donde los comerciantes de diferentes nacionalidades fueron trayendo todas sus tradiciones, incluida la fabricación de faroles, y por eso hoy son el símbolo de la fortuna y de la felicidad, pero al mismo tiempo pues son uno de los elementos culturales más destacados hoy en Vietnam y también tienen desde el Festival de Faroles, que eso está en Tailandia y en Vietnam, pero también las lámparas que se pueden comprar o también los farolitos para prender, para traernos en cada una de nuestras casas. También aquí vamos a visitar este puente, que es el puente cubierto japonés, donde es un puente que tiene más de 400 años, que lo construyeron los japoneses para conectarse con el barrio chino que estaba al otro lado del río. Entonces, esto es el símbolo, es uno de los símbolos de Joyán, pero también pues es uno de esos legados que nos deja esa mezcla, esa relación entre los comerciantes y aquí suele haber pues lotos florecidos y demás, entonces es una de esas digamos, bellezas que vamos a visitar. Y vamos a visitar este templo. Este no va a decir nada porque este realmente es la mano de Dios, es como se llama, y vamos a tener la suerte y el privilegio de, este es uno de los lugares más instagrameados del mundo a día de hoy, es uno de los lugares más fotogénicos, entonces vamos a visitar este templo de las manos de Dios. Luego nos vamos a Hue, que es la antigua capital imperial. Entonces, como les digo, la capital del país ha cambiado sistemáticamente. Y antes de ir, vamos a cruzar el paso de Joiván, que es el paso de las nubes, que es así lo que traduce, que está a 500 metros sobre el nivel del mar y que tiene una vista panorámica absolutamente hermosa sobre el océano, sobre las montañas, sobre el paisaje rural. Es como una serpiente la carretera y a través de esa montaña pues podemos ver y disfrutar esa vista, que es una de las más apetecidas por los viajeros a día de hoy. Vamos a tener la posibilidad de ver esta playa también, que es una de las playas más fotografiadas hoy de Vietnam. Y Hue pues fue un centro político, un centro cultural, un centro religioso, donde los monumentos lo que me van a mostrar es el esplendor de esa capital de imperio. Nosotros tenemos que saber que no es lo mismo cuando es una capital de un imperio que cuando es la capital de un país, son cosas distintas. En donde estaba el imperio
suele estar la mayoría de los monumentos. Entonces aquí están los palacios, aquí están los templos, aquí están algunos de los jardines más bonitos que también son patrimonio de la UNESCO. De aquí lo que vamos a encontrar es historia de Vietnam, o sea, las puertas, las torres de la bandera, las tumbas reales, que es de lo más famoso que tiene esta zona, donde están en el campo, que son obras maestras de la arquitectura funeraria, y al estudiar todo ese budismo y ese hinduismo y esa mezcla entre esas dos culturas, lo que vamos a entender es por qué para ellos el tema de la tumba es tan importante, cómo son las tumbas arquitectónicamente, y pues contaremos también esa historia de la arquitectura. Vamos a visitar algunas pagodas aquí también en Hue, la pagoda de la Dama Celestial, que se dice que era una mujer mística que predijo en sus sueños la construcción de la pagoda, y pues desde entonces es un lugar de tradición de culto y un lugar intelectual. Es una de las pagodas más altas de Vietnam. Vamos a entender también por qué las pagodas son tan altas y los templos no tanto en algunos casos. Y es también estilo de arquitectura tradicional vietnamita, con ese techo curvado y la belleza estética con esos distintos pisos que albergan diferentes cosas en cada uno de esos niveles, porque durante la guerra de Vietnam esta pagoda también fue muy importante porque era un centro, digamos, donde se defendieron los derechos humanos y la libertad religiosa en ese momento de la guerra, pues que fue tan supremamente complejo y complicado. Este es uno de los lugares más bonitos de esta zona, donde es todo el mausoleo de uno de los emperadores. Entonces, esta es una ciudad que es la ciudad de los emperadores, en este caso uno de los últimos, de 1916 a 1925, donde la tumba refleja no solamente el pasado, sino lo que él veía de la modernidad. Entonces, este emperador tenía unas ideas de modernización, pues que ya contaremos la historia de cada uno de ellos ahí, y ahí empieza también una relación con la colonia francesa. Entonces a él se le acusaba pues de ser muy cercano a esos colonizadores, y él también cuando decide hacer su tumba, sabemos que cuando un emperador decide dejar un mausoleo muy grande es porque realmente quiere pasar a la posteridad, dejar un legado muy duradero. Entonces aquí hay mezcla de arquitectura vietnamita y de arquitectura tradicional con materiales importados como cerámica, como vidrio, eso también como en un símbolo de apertura al mundo exterior en el momento en el que estaba todavía pues la colonia. Entonces vamos a ver todas las esculturas, explicar qué es cada una de ellas, los materiales, las cerámicas, la mezcla de esas arquitecturas, y vamos a hablar de los otros emperadores también que estuvieron ahí, algunos de ellos dedicados y devotos a la poesía, a la literatura, igual que Confucio, que también habla del amor a la literatura y a la poesía. Y a diferencia de otros, más que por su poder, se les recuerda por su contribución a la cultura. Ustedes saben que hay soberanos a los que se les recuerda por las guerras y hay otros que se les recuerda por el apoyo a las artes, como el gran Cantimur en la Ruta de la Seda. Entonces, la tumba es ese espacio que simboliza el legado de alguien, en este caso, un legado literario y de conexión con el pueblo vietnamita, pues que contaremos toda esa historia, de momento enamorarnos pues con esas fotografías. Y luego nos iremos para finalizar el recorrido en Vietnam a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, la ciudad que está nombrada en honor al líder que les conté al principio. Esta es una ciudad pues de contrastes, de contradicciones, hay una energía, están las mismas motos como les digo en Vietnam, están los mercados bulliciosos, están los cafés al aire libre, los bares, los restaurantes. Tiene mucho de internacional, es una ciudad muy internacional, se siente más internacional que Hanoi, por ejemplo. Pero sobre todo lo que tenemos acá es una mezcla. Les voy a leer el pasaje de una crónica de Vietnam que dice: tanto para los viajeros como para los locales, el comienzo del día tiene su propia magia en la ciudad de Ho Chi Minh. Los hombres se ponen en cuclillas en la acera y bañan tiernamente sus gallos de colores con trapos enjabonados. Las matriarcas mayores se pavonean por los parques públicos con sus pijamas floreados y hacen ejercicio en una sincronicidad tácita. Ciudad de contradicciones, Ho Chi Minh tiene tantos rascacielos imponentes como calles arboladas con villas antiguas, alta cocina e humilde cocina callejera, historia y modernidad. Esta ciudad, hombre, ofrece todas estas cosas a raudales. Entonces, esta es la ciudad de los contrastes. Para cerrar nuestro viaje, vamos a hacer un city tour donde vamos a ver muchas cosas de la guerra, porque Ho Chi Minh está muy volcada con toda la historia de la guerra de Vietnam. Está el Palacio de la Reunificación, que también veremos, y además vamos a ver pues los mercados que son muy buenos también para hacer las últimas compras de artesanías vietnamitas y la última comida local. Y vamos a visitar esto que es encantador, es una cosa pues absolutamente
absolutamente histórica, donde tenemos los túneles de Kushi, donde esos túneles son unos túneles subterráneos que están pues a unos 70 kilómetros de Ho Chi Minh. Vamos a ir a ver esta estructura que es absolutamente compleja, fascinante, donde está la historia de la resistencia del Viet Cong en el momento en que las fuerzas estadounidenses pues estaban masacrando el país y el gobierno de Vietnam del Sur. Entonces, estos son unos túneles que se construyeron en el año 1940, primero para luchar contra el colonialismo francés y luego durante la guerra de Vietnam, donde sirvieron como refugio, como centro de operaciones, como rutas de suministro por las que se movía pues todo ese Viet Cong para combatir las fuerzas enemigas. Esto tiene hasta casas, tiene hospitales, tiene salas de reunión, o sea, les explicaré y les mandaré estas infografías para que ustedes lo vean, y pues están a distintos niveles de profundidad. Aquí dormían, aquí estaban los rescates, estos tenían agua, sistemas de ventilación, sistemas de escondite, sistemas trampa. Hagan de cuenta una ciudad debajo de la ciudad. Y todo esto era para protegerse, y los túneles permiten pues llevar a cabo emboscadas, ataques sorpresivos, facilitar el transporte de suministros, los bombardeos, etc. Entonces, para que vayamos a ver también parte de esa guerra ya mucho más moderna, una de las grandes guerras del siglo XX. De aquí nos iremos a Camboya, la cuna de los templos de Siem Reap. Este es, digamos, la ciudad, Siem Reap es la ciudad que está al noreste de Camboya, famosa principalmente por esa puerta de entrada a los impresionantes templos de Angkor. Vamos a ver, y les voy a pasar una bibliografía buenísima de una profesora británica que se llama Mary Baird, que tiene unos textos espectaculares sobre Angkor, que esto también es patrimonio de la humanidad, y esto no es un templo, es un conjunto de templos donde aquí lo que se refleja es esa grandeza de la civilización del sudeste asiático, es toda la historia de los Gemeres, que también la contaremos, la historia de los Gemeres rojos, y vamos a ver cómo estos templos en ese complejo monumental, pocos templos son tan fotogénicos en el mundo como los templos de Angkor, y es un sitio pues arqueológico emblemático donde desde el comienzo del siglo IX a lo largo de hasta el siglo XX, vamos a ver cómo los reyes fueron construyendo, ampliando el complejo, dándole más diversidad arquitectónica, artística. Vamos a ver toda esa historia hasta la caída de los templos de Angkor. Son sobre todo arquitectura, pero tienen esa mezcla de hinduismo y budismo que les dije que vamos a estudiar en cada uno de estos edificios. Están todos los relieves, están todas las esculturas con escenas mitológicas, escenas de la literatura, que también hablaremos, del Mahabharata, por ejemplo, que es o el Ramayana, que son los dos grandes textos, y la vida cotidiana y la vida de los reyes. Entonces vamos a entender esas figuras cuando veamos los relieves, qué significan. Y en el corazón de esa civilización Gemer, que como les digo, la conoceremos pues en lo que estudiemos antes de viajar, está Angkor Thom. Angkor Thom fue la última capital del imperio Gemer, que la construye uno de sus reyes en el siglo XII. Es la ciudad que está supremamente rodeada por esos muros de piedra, era el símbolo del poder y el símbolo de la espiritualidad en la zona, y las puertas de Angkor, que están decoradas tanto con demonios como con dioses, pues esto es como entrar en un territorio completamente de leyenda. Esto sí que es sentir que se entra a la máquina del tiempo. Y pues Angkor Thom es realmente la demostración de la fragilidad del poder. Aunque tengas todas esas tumbas, aunque tengas todos esos templos, aunque hayas enfrentado invasiones, conflictos, pues el paso del tiempo es absolutamente inevitable. Finalmente la ciudad es abandonada y lo que pasa es que la naturaleza se empieza a tomar la ciudad. Entonces vamos a ver esos árboles que crecen entre las piedras, la vegetación que crece entre las estatuas, como si hubiera como una bruma de olvido, como si la naturaleza estuviera reclamando otra vez lo que le pertenece, esas piedras que le son suyas. Como les digo, vamos a ver qué significan cada una de esas esculturas, porque pues es un disfrute también. Como yo siempre digo, mi lema es entender es disfrutar, y cuando uno entiende, disfruta, y cuando disfruta se emociona, y la emoción pues es uno de los grandes regalos de la vida. La historia de Angkor es una historia muy bonita, comienza con un sueño. Uno de los reyes quería hacerle un templo a Vishnu, y un lugar en el que el cielo y la tierra se juntaran, y es muy hermoso porque realmente los reflejos que hay acá, esas simetrías que las enseñaremos, pues cómo él quería precisamente que el cielo y la tierra se encontraran.
inspirado pues por los mitos de la creación, él le ordena a sus arquitectos que trabajen para construir pues esa visión que él había tenido, y durante años miles de manos, porque esto es como las pirámides de Egipto, estos son miles de manos esculpiendo las piedras, trabajando los relieves, trabajando para construir el sueño del rey, y el resultado pues es un templo que desafía, y pues vamos a ver por qué es tan importante, digamos, en la línea, en la línea histórica de la construcción de templos hindúes, hinduistas y budistas. Y esas 5 torres pues también tienen una explicación, porque están las 4 más la de la mitad, porque eso es toda la representación del Monte Meru, el Monte Meru que es la montaña de los dioses, y vamos a entender por qué las montañas son tan importantes. Entonces los saberes antiguos, esto se convierte pues en la obra maestra de ingeniería, de belleza para ese momento histórico, y todo lo que tenemos, como les digo, les explicaré durante el viaje qué es el Mahabharata, qué es el Ramayana, y por qué aquí tenemos historia espiritual, historia, pues historia y la literatura también, que se mezclan las 3 cosas, y estas deidades qué son y cómo reconocer cada una, y por qué unas tienen un tipo de diadema y un tipo de tocado y un tipo de colgante, etcétera, etcétera. Entonces, así como se ve, estas son las fotos aéreas del templo, y son realmente pues muy, muy imponentes, difícil. Aquí es cuando les digo que de lo más bonito que hay es ver cómo la naturaleza como que se toma el lugar. Estas son las raíces que crecen encima de los templos, y cuando colapsa el Imperio Gemer, pues Angkor Wat pues fue gradualmente olvidado, y lo que vemos es que la selva se lo va tomando, y de alguna manera lo que vemos es que el espíritu del templo nunca se apaga, y hoy todavía con las visitas de los turistas y demás, pues lo que estás reviviendo un templo que realmente, aunque haya caído el imperio, pues nunca, nunca el templo ha muerto como tal. Esto es un destino sagrado, es el símbolo nacional de Camboya. Al amanecer todo el mundo está ahí para ver cómo los rayos del sol iluminan la torre, el cenáculo. Les explicaré eso, por qué ocurre, por qué está diseñado así, y pues todo ese murmullo de devotos, porque los devotos van así como los exploradores y los viajeros, pues eso conecta también pues esos mundos tan distintos, pero que tienen que ser compatibles. Todo esto también para decir que la grandeza de una civilización no se mide solamente en piedras y en relieves, sino en la capacidad de perdurar que tengan esas piedras. Si yo miro el Coliseo romano, pues veo la perdurabilidad del Imperio Romano y de sus influencias, porque todavía camino por Roma y veo el Coliseo y veo los arcos del triunfo y veo las esculturas en los museos. Pues con Angkor pasa lo mismo, porque no es tanto la piedra y el relieve, sino cómo perdura y se mantiene, y cómo esa espiritualidad, esa herencia y esa historia se mantienen en cada uno de esos rincones del templo. También aquí vamos a visitar pagodas, vamos a ir viendo también esa belleza arquitectónica, todas esas enseñanzas budistas, porque otra de las cosas que me gusta aprovechar de estos viajes es hablar de las enseñanzas de Buda. Buda es uno de esos personajes que a mí me fascina, siempre me ha fascinado su filosofía, su manera de ver el mundo, etcétera. Entonces vamos a ver cómo este templo significa su nombre, el lugar del descanso espiritual, un templo del descanso, y es el refugio de los monjes y de los devotos donde van a meditar. Entonces, si aquí a alguno le gusta meditar, también este es uno de esos lugares donde podemos ir a hacer la meditación. Y es un lugar obviamente de culto, es un lugar pues donde la cultura camboyana pues lo ha apropiado como suyo, pero es un lugar sobre todo budista, y aquí vienen muchos monjes a estudiar, es un lugar de estudio, y es una de las referencias de la educación religiosa del país. Vamos a ir también al Templo de las Mujeres, que es pequeño, pero que es absolutamente impresionante. Está ubicado a unos 25 kilómetros de Siem Reap y está construido en el siglo X, que es famoso por una arquitectura también muy increíble que ha perdurado en el paso del tiempo, esa piedra arenisca rosada. Vamos a ver por qué eso es tan fácil de tallar. La piedra arenisca es una piedra muy fácil de tallar, pero pues también realmente muy perdurable en los diseños que hay ahí desde el siglo X. Entonces vamos a verlo y dialogaremos, mostraremos por qué esto tiene un diálogo muy impresionante con los templos de toda la región del norte de la India. Y uno de esos templos es muy notable, sobre todo porque la mayoría de los templos son gigantes, y este es como pequeño, delicado, como una atención meticulosa a los detalles, a las superficies. Aquí tenemos unos monos que están meditando quiénes son. Son monos realmente porque tienen las orejas aladas, etcétera. Entonces vamos a ir conociendo toda esa simbología.
De ahí nos iremos a Bangkok. Bangkok, como les dije al principio, es una metrópolis. Esto es Tailandia, ya cambiamos de país, ya sería nuestro tercer país en el viaje, donde ya estuvimos en Vietnam, ya estuvimos en Camboya, ahora nos vamos a Bangkok, donde aquí hay también, igual que en los otros, modernidad y tradición. Vamos a empezar por los tres grandes templos budistas. Aquí sobre todo budismo, entonces vamos a ver estos templos, uno de ellos en el Chinatown, donde vamos a ir a ver la estatua, la estatua de Buda de oro macizo, que es la estatua de oro macizo más grande del mundo. Es un Buda de 5 metros que pesa 5 toneladas y media, y vamos a ir a conocer pues este templo y esta estatua de Buda de oro. Es un templo del siglo XIII, donde aquí vamos a ver que no se había descubierto esta estatua porque estaba forrada en yeso, y el yeso cubría el oro. Y entonces luego cuando se pusieron a mirar y se dan cuenta que es que lo que había debajo del yeso era nada más y nada menos que oro macizo. Eso se descubre en el año 1950. Esta es la estatua de oro macizo. Y como les digo, pues 5.5 toneladas. Y vamos a aprovechar, y esto lo vimos con algunos en Japón, pero vamos a aprovechar nuevamente esta oportunidad de este viaje para aprender los símbolos budistas, porque esto se llaman los mudras. Dependiendo de cómo tenga la mano Buda, si la mano la tiene hacia abajo, si la tiene hacia arriba, si las tiene así, eso significa que está predicando o que está meditando o que es el símbolo de la paz. Entonces, cada uno de esos mudras, que son la posición de las manos del Buda que estemos contemplando, así como las coronas, el tipo de orejas que tienen también, que son unas orejas muy grandes. Entonces, vamos a ver toda la simbología budista. Seguimos al siguiente templo, que es el Wat Po, que es el templo más grande de todo Bangkok, donde es muy conocido por el Buda reclinado. Es un Buda gigante, es el Buda más grande que yo he visto en mi vida, donde está esta estatua de Buda, que son 46 metros de longitud, donde aquí tenemos, pues, cuando un Buda está acostado, porque también les explicaré, el Buda está parado, el Buda está acostado, el Buda está meditando. Cuando el Buda está acostado es porque es su paso hacia el nirvana. Entonces explicaremos también pues todo el tema de las distintas representaciones de Buda. Entonces aquí tenemos esa representación del reclinado. Y nos vamos al siguiente templo. Antes de eso, contarles que el templo que acabamos de ver es el lugar donde nace el masaje tailandés. Aquí es donde hay que aprovechar a ir a hacerse un masaje tailandés. Son algunos de los masajes más fascinantes del mundo. O sea, en todas las culturas, muchas culturas tienen masajes, hay masaje japonés, bueno, en fin, pero el masaje tailandés es uno de los más reconocidos a nivel mundial y vale la pena. Y también aquí vamos a ver muchas escenas de la vida de Buda. Esta, por ejemplo, cercana al Buda reclinado, donde una de las cosas más simbólicas son los pies, que la gente los toca para la buena suerte, donde hay también mucha simbología que iremos estudiando, pero también vamos a ver todas estas representaciones en las paredes de los budas que están de pie y de los budas que están meditando, que no son exactamente budas. Entonces, budas aptas es como se llaman, y vamos a explicar qué son esos budas aptas. Y también toda esta arquitectura que ya no es arquitectura hinduista, sino arquitectura tailandesa, donde esto está combinado con azulejos, con estatuas ornamentales que adornan las paredes y que también tienen una simbología particular. En este templo concretamente hay 1000 imágenes de Buda y hay unas torres que representan los reyes tailandeses, y eso pues también lo vamos a estudiar en el recorrido. Vamos a visitar el Palacio Real. El Palacio Real es uno de los palacios reales más hermosos que yo he visto en mi vida. Es uno de los monumentos más famosos de la ciudad también, donde por 150 años va a ser la casa de los reyes de Tailandia, de la corte de Tailandia. Es como quien dice el Palacio de Versalles de Tailandia. Este es como el lugar el templo por el palacio por excelencia de la administración de gobierno de esta zona del mundo. Edificio, digamos, que sigue siendo hermosísimo en sus detalles, en su conservación, en su arquitectura. Aquí lo ven completo, pero realmente pues caminarlo y recorrerlo es absolutamente fascinante. Aquí les muestro pues varias foticos. Está ubicado a las orillas del río, el Chao Phraya, que el río es como la avenida principal de Bangkok, por donde se navega, donde haremos una cena en un barco, etcétera. Pero aquí lo que está es el símbolo de la monarquía tailandesa. Entonces son 200.000 metros cuadrados. Este es un complejo de muchos edificios con jardines, con patios, etcétera, y toda esa combinación de arquitecturas, pues que como les digo, vamos a estudiar. Y el Chao Phraya, que es esta gran avenida, o sea, es uno de los ríos más lindos, más navegables, se lo conocen allí como la madre de todos los ríos.
viene desde el norte del país, fluye hacia el sur, atraviesa todo Bangkok y llega hasta el Golfo de Tailandia. Entonces, es vital para el transporte, para la arquitectura, para la agricultura, para la economía. Lo más hermoso de navegar el Chao Phraya es que están los hoteles, las casas, los rascacielos y los templos. O sea, que ahí es donde les digo que conviven todas estas arquitecturas y también los mercados, que es algo muy rico de la cultura tailandesa. Navegar este río pues es absolutamente fascinante, sobre todo a la hora del atardecer, pues porque realmente el sol se pone de una manera muy hermosa. Se conoce por eso Bangkok como la Venecia del Este, porque hay muchos canales y porque esos canales son los colons, entonces es como si fuera pues, el equivalente a la Venecia del norte, de esa zona del mundo del sudeste. Entonces hay similitudes con Venecia, pero pues realmente a mí no me gusta hacer ese tipo de comparaciones porque pues realmente cada cosa tiene su identidad. Y vamos a ver el templo de Watarum. Es uno de los templos también más bellos, es el templo del amanecer, también se alinea con el sol en determinados momentos del día, es uno de los grandes símbolos de Bangkok y ese río pues es famoso porque mientras lo navegas, como les digo, ves la convivencia tanto al amanecer como al atardecer, no solo del espectáculo natural de los colores del cielo, que siempre son de unos colores absolutamente increíbles, como de esas arquitecturas mezcladas. Era un sitio de culto, Watirum, antes de ser pues el templo que es hoy, pero sobre todo un santuario hindú para la deidad del amanecer. Entonces, cuando uno ve cómo el sol se alinea con esa punta al amanecer, pues es realmente muy, muy, muy emocionante. No hay foto que le haga justicia, es en vivo, es absolutamente deslumbrante. Y vamos a ver, cómo les digo, toda esa simbología que es, porque esto, pues, esta unión entre el budismo y el hinduismo tiene un montón de símbolos, de personajes. Entonces vamos a contar estos quiénes son, los demonios que son y por qué están sosteniendo el templo, que también pues aquí hay un emblema de espiritualidad y también de iluminación, porque lo que busca el budismo es la iluminación. Pues vamos a hablar de todo eso también y como les digo, los festivales de luces siempre con eso de fondo, pues que es muy hermoso. Iremos a varios mercados, uno de ellos el mercado del tren, donde es uno de los mercados pues, más singulares de todo Tailandia, donde también lo vamos a navegar porque tiene una zona que es navegable y donde vamos a ver pues esa escena vibrante de un mercado tradicional, pero que hoy es también uno de los atractivos turísticos y más fotogénicos, es el mercado pues que se ha vuelto famoso porque es absolutamente inusual, está el tren, pero también tiene una zona navegable donde pues hay todo tipo de productos y todo tipo de frutas, verduras, mariscos, etcétera, para probar también todas las otras comidas tradicionales tailandesas. Aquí les muestro algunas imágenes. Y luego nos vamos a Chiang Rai y a Chiang Mai, y donde vamos a disfrutar otra de estas zonas del país, donde vamos a visitar muchos más templos. Ya para este momento nosotros sabremos leer los elementos arquitectónicos, entonces ya conforme van avanzando los viajes uno ya sabe qué significan las puntas, uno porque sabe, ya significa cuáles son los que son en forma de campana, qué significan, los que son piramidales, qué significan. Entonces ya no es solo la profe acompañando, sino pues que ustedes mismos ya van aprendiendo a hacer sus propias lecturas, sus propias interpretaciones. Esto está a 80 kilómetros de Bangkok. Aquí esto era la capital del reino de Siam. Entonces también les contaré qué es el reino de Siam, que también hay unas historias fascinantes que traían los grandes viajeros del pasado del reino de Siam, y donde era también un centro comercial y un centro cultural, era en este caso el más importante del sudeste asiático para este momento. Luego nos vamos a Sukhothai, que es una ciudad histórica también, uno de los primeros reinos de Tailandia, donde vamos a ver esos budas en los templos también, las ruinas de los templos, el legado arquitectónico. Voy yendo un poquito más rápido porque ya voy muy larga. Y vamos a ver cómo Sukhothai se considera pues como la cuna cultural de la civilización tailandesa, donde todo surge, donde los primeros reyes están, donde nace el idioma japonés, perdón, tailandés, donde nace la cultura, donde nace el arte, donde nace, digamos, lo que son las raíces del arte, la cultura y el folclore suyos. Entonces, por eso tiene tanta importancia culturalmente, y de alguna manera pues también en esa belleza de la arquitectura vemos la tradición espiritual, la tradición de ese melting pot que suelen ser los lugares donde nacen las cosas, de los cruces de caminos, y cada uno de estos budas pues que realmente significa cosas distintas. Y vamos a ver pues cómo esos ríos, el Mekong, el delta del Mekong también es tan importante para nuestro viaje, y ya lo voy a explicar.
Vamos llegando pues al final de este recorrido donde está Chiang Rai, vamos a ir al Templo Blanco. El Templo Blanco es una de las joyas del arte moderno. ¿Por qué moderno? Porque es un templo muy reciente. Es un templo del año 1997. Este es un artista contemporáneo que decide inspirarse en toda esa espiritualidad budista, en toda esa tradición arquitectónica hinduista y budista para hacer, pues, de alguna manera, una propuesta absolutamente moderna y contemporánea. Eso es lo que mucha gente no sabe, que este templo parece antiguo, pero no, es absolutamente moderno, es todo blanco y tiene algunas cosas absolutamente inquietantes, como todas estas manos que parecen saliendo del infierno con las calaveras. Y también aquí hay como una suerte de huesos. Entonces, bueno, todo eso es una simbología que ya explicaremos a qué alude cada uno de esos símbolos, pero es una de las cosas más inquietantes y fascinantes porque es todo blanco. Lo normal es que los templos tengan muchos otros colores. En este caso, pues esa blancura del templo también lo hace absolutamente característico. Ahí es donde les digo esas manos cruzando ese puente con unas zarzas, ya explicaremos mitológicamente qué significa. Y vamos a ir al Templo Azul, que pues es también contemporáneo, también lleno de simbología, mucho menos conocido que el Templo Blanco, pero pues igualmente emocionante. Entonces, Chiang Mai, que fue establecida por uno de los reyes como una fortaleza para proteger su reino, contaremos los reinos, cómo eran, les haré una suerte de líneas del tiempo para que ustedes se ubiquen cronológicamente de dónde va cada cosa. Y pues también vamos a ver esa influencia ahora de Birmania, porque ya hemos hablado de la influencia hindú y hemos hablado de la influencia china, pero falta la influencia birmana. Entonces, también hay ese encanto antiguo de esa mezcla con esa nueva realidad que pues hasta este momento no habríamos explicado y la podemos explicar aquí en esta zona. Miren esta parte y la vista pues que hay desde este lugar. También en Chiang Mai está el mercado nocturno, que también es encantador, están todas las montañas que lo rodean, que también es extraordinario, un montón de actividades al aire libre que se pueden hacer, podemos ir en bicicleta, podemos ir a un santuario de elefantes que hay cerca, y vamos a pasear por el río Mekong, que es uno de los ríos más largos del mundo, que nace nada más y nada menos que en el Tíbet, y que va a cruzar todo el sudeste asiático, o sea, va por China, va por Birmania, va por Laos, va por Tailandia, va por Camboya y va por Vietnam. Entonces vamos a entender la importancia del Mekong, porque el Mekong también fue muy importante durante la guerra de Vietnam, y como el Mekong ha sido históricamente también pues como esa gran autopista por la que se ha comunicado todo el sudeste asiático. Y vamos a ver todos los que viven a las orillas de la cuenca del Mekong, donde está la diversidad cultural y la flora y la fauna, pues que también la veremos al pasar. Ahí pues pueden verlo en las fotografías con los pescadores del delta del Mekong. Me recuerdan mucho unas fotos muy famosas de Robert Capa, el gran fotógrafo que estuvo pues en la guerra de Vietnam, y contaremos la historia de ese gran fotoperiodista. Terminamos nuestro viaje en Singapur. Singapur, que es innovación, diversidad, es la ciudad del futuro. Hoy la llaman el corazón de Asia, pero es sobre todo la ciudad futurista por excelencia, donde vamos a ver el pasado, donde vamos a ir a ver los templos hindúes, pero vamos a ver también los jardines botánicos, donde vamos a ver el jardín de orquídeas, y donde vamos a ver en ese jardín de orquídeas, que es como un pulmón de la ciudad, pues toda una serenidad que emana de esos jardines botánicos, donde después de hacer todo un city tour, donde vamos a ver pues los barrios chinos, el barrio hindú, o sea, vamos a ver los distintos barrios, vamos a ver estos templos, donde aquí está Ganesha, que es la otra de las deidades de esa simbología, y aquí este es uno de esos templos que permite muy bien explicar cada una de las deidades, porque está pues digamos todo ese panteón de Krishna, Vishnu, Ganesh, todas esas divinidades pues que las vamos a estudiar a lo largo del recorrido. Son templos fascinantes porque son horror vacui, llenos de cositas, pero explicaremos qué es cada una de esas cositas. Esos jardines botánicos que, como les digo, son los pulmones verdes de la ciudad, donde podemos ver desde lavandas hasta tulipanes, que son pues absolutamente extraordinarios, hasta también las orquídeas, pues que les hablaba hace un momento. Y terminamos nuestro recorrido en el acuario de Singapur es el acuario más grande del mundo, está en el libro de los Guinness Records, donde es el acuario que tiene 100.000 animales de más de 800 especies, donde tenemos mantarrayas, tiburones martillo, todos los gigantes oceánicos, y pues es absolutamente deslumbrante. Si uno tiene tiburón ballena en el acuario es porque el acuario es realmente muy grande, y vamos a ver pues como les digo todas esas mantas. Yo soy buzo profesional, amo los peces, o sea, el buceo para mí es una de mis actividades favoritas, y pues con este delfín tan fascinante me despido con la ciudad de la modernidad,
donde vamos a ver pues ese paso del pasado, de los templos, de la tradición espiritual hacia el futuro. Y como digo en la invención del viaje, no existe una alegoría más poderosa que el viaje. El viaje es la metáfora de la vida, es la metáfora de la muerte, es la metáfora del conocimiento y es la metáfora de la escritura. Los invito a que viajemos juntos en este viaje extraordinario del 6 al 1 de enero, del 6 de enero al 1 de febrero, y que compartamos juntos pues esta aventura del sudeste asiático con viaje, con escritura, con espiritualidad y con el compartir del viaje, que como digo, el viaje, lo mejor que tiene es que el viaje favorece los mejores encuentros, y el viaje también pues es ese encuentro con el otro, y pues que nos encontremos muy pronto en ese viaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juliana, por esta maravillosa presentación. Realmente, pues, aquí conocimos un poco más acerca de este maravilloso destino y pues creo que es un abrebocas para todo lo que se va a vivir estando allá, ¿no? Compartiendo y viviendo esta experiencia. Y pues bueno, lo que más nos enriquece es que podemos conocer más de esta historia, de esta cultura y pues del arte, que es el eslogan de Gallery. Bueno, pues no sé si en este momento algunas de las personas que nos acompañaron hasta el final de esta presentación tienen alguna inquietud acerca de la presentación. Los invitamos nuevamente a que nos dejen sus datos en el chat, los que estén interesados, nombre, un email, un número telefónico, con el fin de poder enviarles toda la información acerca de este maravilloso destino y pues en el cual queremos que nos acompañen. Ya para finalizar, pues quiero como recalcar un poco em, la fecha de viaje, que en este momento, por aquí la vemos, 6 al 13. es del 6 de enero al 3 de febrero. Okay. Esa es la fecha que tenemos en este momento, pues, para nuestro viaje, para poder realizar todo este recorrido que nos explicó. Pues ya Juliana, obviamente en su presentación, pues nos mostró todo el recorrido que vamos a hacer en este destino y los países que vamos a visitar. Y pues obviamente aquí están todas las ciudades por donde vamos a pasar, que ya con ese banco de fotos que vimos, pues ya nos hicimos una idea de todo lo que vamos a vivir en cada uno de estos destinos. Aquí queremos mostrarles un poquito del itinerario con el fin de que pues se vayan proyectando y se vayan programando pues para acompañarnos. El itinerario lo vamos a hacer vía Turkish, haciendo una parada, una conexión en Estambul el día 6 de enero, que es el día donde iniciaremos nuestro viaje saliendo desde Bogotá. Allí haremos la conexión en Estambul, Estambul a Hanoi, que es donde vamos a hacer el inicio, vamos a iniciar nuestro viaje, nuestro recorrido, y el regreso lo tendremos el día 1 de febrero, también por Turkish, desde Singapur. Hacemos la escala en Estambul y tomamos nuestra conexión hacia Bogotá el día 3 de febrero. Si ya pues queremos más información acerca de este destino, más detalles del programa, de los costos, toda la información, pues aquí están nuestros datos, está nuestro correo, el celular, y pues los invitamos también a que conozcan nuestra página web para que allí también puedan pues aprender un poco, pues ver un poco más de nuestros destinos y pues conocer más de Gallery Travel. No sé si hay alguna inquietud al respecto y si no, pues les agradecemos mucho la asistencia, pues el interés de ustedes en participar en estas charlas tan enriquecedoras. Esperamos. Perdón, una pregunta, ¿el clima cómo es en esa época? El clima en ese momento no es particularmente caliente, o sea, es perfectamente razonable, o sea, no es como que vayamos a tener mucho calor, es un tiempo fresquito, normal, o sea, agradable, muy agradable, Gracias. húmedo, pero agradable, muy agradable. Otra pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Primero que todo, muchísimas gracias, Juliana, por la presentación. Nosotros desafortunadamente no podemos viajar del 6 de enero al 1 de febrero. ¿Qué otras fechas tienen ustedes disponibles en el 2025?
Bueno, Gallery saca viajes todo el tiempo a todos los destinos. O sea, de momento, para viajes que yo vaya a acompañar, de momento tenemos previsto próximamente Japón, que ese es un itinerario que ya está cerrado. Iremos ahora en noviembre, luego conmigo irán a este de enero y luego viene África y posiblemente un viaje a Italia también en Semana Santa. África para mediados del año para junio y luego el de Semana Santa para Italia, pero Gallery tiene muchos otros viajes a todos los destinos. Gracias. No, pero sería sudeste asiático. Ah, al Sí, sudeste, no, ese concretamente conmigo, este de enero, no sé de pronto si haya otro. sí. Pues nosotros usualmente sacamos varios programas de Sudeste anuales. Si quieres, pues me compartes tus datos y con mucho gusto pues te brindamos como la información de la programación para el próximo año. Ya dejé una nota. Muchísimas gracias. Wow, Gracias a ustedes. felicitaciones de verdad. Gracias. Con muchísimo gusto. Veo que el señor Alejandro Osorio también preguntó requisitos de viaje, visas, permisos. Bueno, sí tenemos unas visas que debemos gestionar para hacer este viaje. Ya creo que el señor Alejandro nos dejó los datos. Con mucho gusto nosotros lo contactamos y te damos ya el detalle de la información. ¿Mm? Lo mismo Adriana Correa, ya nos dejó sus datos. Bueno, pues digamos que si ya no tienen de pronto más preguntas así puntuales, nosotros nos contactamos, igual como les dejé en la diapositiva, pues está el número de contacto de Gallery. Y pues bueno, esperamos que se animen a unirse a este viaje y pues esta aventura nos espera bien. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Gracias.